Seguimos en directo desde el set de Quinótico en San Sebastián con la colaboración de Fred Film Radio. Estamos con el equipo del Sueño de la Sultana, que la pudimos ver ayer, una película de animación muy sorprendente y muy bella. Tenemos a Isabel Erguera y a Gianmarco Serra, que son del equipo de la película. Ella es la directora y el realizador, ha montado el sonido, ha hecho la música también. Vamos a hablar con ellos de la película, pero antes vamos a dar paso a un tráiler del superviviente de Auschwitz que ya está en cines y que podéis ir a ver. Me interesa su historia, Soy el superviviente de Auschwitz. pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Pues ya estamos de vuelta. Isabel, Gianmarco, muchas gracias por venir. El Sueño de la Sultana, ya el título, pero también la historia, parten de un cuento escrito en 1905, un cuento que tiene un gran componente feminista. Para tener tanto tiempo es sorprendente. Me preguntaba cómo descubristeis ese cuento, ese material y cómo decidís que sea el punto de partida de una historia mucho mayor. Pues el cuento lo encontré de casualidad entrando en una galería de arte en Nueva Delhi. Estaba lloviendo, me tenía que refugiar de la lluvia, entré y vi un libro que tiene una portada roja y me llamó la atención un dibujo en un estilo Gond, que es un estilo tribal del noreste de la India, que representaba a una mujer que pilotaba una nave espacial. Me acerqué, leí El sueño de la sultana, una utopía feminista escrita por Begum Rokeya Hossein en 1905. Y dije, wow, qué cosa más curiosa. Y le di la vuelta y cuando leí que en ella se describía el país de las mujeres, un lugar donde los roles están invertidos, pensé en ese momento, pensé en mi abuela, que casi era contemporánea, y en aquel momento ya sabía que tenía un material muy importante en mis manos con el cual se podría hacer algo. Y después se lo comenté a Yanma y ahí es donde comenzó toda esta aventura. Comenzamos haciendo talleres para mujeres en la India para ver cuál era la relevancia del cuento hoy. Y poco a poco se fue desarrollando en una historia más larga, la vida se fue mezclando con lo que queríamos hacer en un principio y así es como se fue haciendo. ¿Tú qué dices, Yanma? En esos talleres, Sí. ¿Cómo vivisteis el choque cultural de esas ideas y ver que con el tiempo la sociedad no se ha movido, no ha cambiado y ese choque cultural que se produce de las ideas que tenemos en la mente y la realidad como es? ¿Cómo fue darse cuenta de eso y cómo lo trasladasteis a la ficción? ¿Lo hablasteis? Bueno, de hecho, al principio, cuando planteas el cuento, cuando lo lees en viva voz y estás en el taller con todas las mujeres o niñas, al principio hay como una especie de risas, de complicidad, de uy, pero qué historia nos estás contando, ¿no? Pero después, en el fondo, cuando empiezan a elaborar las imágenes y cuando ya vamos centrándonos en cada uno de los capítulos, en cada uno de los aspectos, es cuando comienza el debate y comienzan verdaderamente a reflejar y a pensar en el cuento y en sus vidas. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que era una historia muy válida y conforme iban pasando los días, iban tomando la confianza, iban abriéndose más en cuanto a esta posibilidad de que el mundo utópico que propone Rokeya tampoco debería ser tan malo, tampoco estaba tan mal, al menos como idea, al menos probarlo una sola vez. El Sueño de la Sultana contiene muchas historias. Tú misma has dicho que mientras estabais en el proceso se cruzó la vida. Te quería preguntar dos cosas. Una, también dirigida a Gianmarco.
hay escenas musicales, hay escenas que son un homenaje al cine de Bollywood, hay escenas que son también homenaje a la narración verbal, de cómo se cuentan las historias en determinados momentos. ¿Cómo fue cuadrar todo eso y que no quedase un totum revolutum? Hemos desde el comienzo tenido muchísima atención al sonido. Hemos pasado muchos años viviendo largas estancias en la India y tenemos un archivo de sonidos inmensos. Los sonidos que están en la película están grabados en los mismos lugares donde se desarrollan las escenas. Y la filosofía que hemos decidido subrayar en esta película era de no hacer una particular selección de sonidos para remarcar las acciones de los personajes, sino de recrear siempre una ambientación que fuera totalmente creíble. Por eso, si has notado, hay imágenes a donde hay mucho más sonido de lo que se ve en la imagen. Se escuchan perros que ladran pero no se ven, se escuchan aviones que pasan, se escuchan televisiones encendidas, gente que canta, y todo eso era para no sé cómo se dice en castellano, pero hacer una inmersión del personaje adentro de las ambientaciones. Para mí ha sido un honor, un privilegio, y he aprendido muchísimo después trabajando con músicos de la India, estando en estudio con ellos, discutiendo la película, los sonidos, las atmósferas, y fue un privilegio. Sobre el homenaje a la escena de Bollywood, eso hay que recordar que es una escena de spaghetti Bollywood, y en lugar de trabajar con indios que nos asesoraron, pero ahí hice una música un poquito falsa con el ordenador, un poquito como está pasando hoy, que en lugar de usar auténticos músicos de tabla, hemos usado algo de más electrónico, y es un homenaje a Bollywood, pero no es música verdadera de Bollywood, pero eso tenía que ser. Claro. También, digamos que entre estas historias está el viaje que hace Inés de autodescubrimiento. Es un viaje en el que ella se plantea lo que siente, por quién lo siente, cuáles, digamos, sus preferencias, no solo políticas, también sexuales. ¿Es difícil conjugar lo personal con una historia que abarca tanto? No, porque ocurre de una manera muy natural. Sobre todo con las palabras, yo al menos personalmente siento más pudor, pero no tanto con las imágenes. Al pintar soy mucho más desinhibida, y el incorporar cosas de la vida que te está sucediendo en esos momentos con la vida de ficción que estás intentando desarrollar sucede de una manera muy natural. No hay... a veces hay barreras, a veces no hay, a veces coges de las vidas de otros, pero muchas veces coges de tu propia vida. En el plano formal, la película es apabullante, digamos que visualmente es una delicia, y como amante de la animación me surge preguntarme ¿qué referentes manejas? Porque a mí hay momentos que me recuerdan a la animación de Lotte Ranger, a las aventuras del príncipe Ahmed. Claro. No sé si querías como hacer un homenaje a ese cine clásico en tu animación. Bueno, a mí el cine clásico me encanta, pero y Lotte Reiniger, por supuesto, es la gran maestra de todos los recortables. Ha sido, yo creo que es insuperable lo que hacía y lo que hacía manualmente. Nosotros nos interesaba en ese caso hacer como una reconstrucción, una especie de teatro de sombras, para situar también a Roqueya Hossein, que es sobre la que se cuenta ese episodio, su historia, y que era como un medio de entretenimiento muy popular en su tiempo. Y sí, bueno, Lotte Reiniger es una referencia y tenía que estar ahí. Pero esa era la idea, era el teatro de sombras más que cualquier otra cosa. El teatro de sombras es una forma de arte que era muy difundida en todo el sureste asiático, desde el sur de China hasta Bali, y ahí sí que quiero añadir algo sobre la música, porque la canción sí que es en estilo baul, y la letra escrita por Moshumi Bhaumik y la música por Tajdar Yunai, que son dos grandísimos de música de Bengala. Moshumi está aquí en el festival, estaba ahora en la rueda de prensa, ha venido, nos asesoró, digamos,
digamos, sobre la película, sobre los contenidos indios, fue a nuestro lado y ha escrito una letra extraordinaria. En los pueblos se iban cantando las historias de dioses con rollos o se iban también haciendo espectáculos de teatro de sombras para contar los grandes mitos. En origen nosotros íbamos buscando una cantante, de aquí como hay los Bersolari, o sea, alguien que improvisara y cantara la vida de Roquella, pero estaba la pandemia, eso fue imposible y entonces al final hemos decidido y fue una muy buena elección, unos súper profesionales de los más grandes de Bengala y ha sido un honor trabajar con ellos. Qué interesante, qué interesante. Me surge también, mientras veía la película, me llamaba la atención como cómo se enmarca el estado, digamos, mental de la protagonista, de Inés, y cómo te ayudas de los animales que la acechan, digamos, una serie de las sombras, una serie de recursos que van como condicionando al espectador y acercándola a su estado psicológico. ¿Eso estaba pensado para guiar al espectador? No muy conscientemente, pero sí formalmente, ¿vale? Cuando construyes las escenas o particularmente algunos planos que sabes que tiene que haber algún tipo de tensión o algún tipo de algo que tiene que afectar a la protagonista, sí empiezas a incorporar elementos, pero que pertenecen ya a un vocabulario que es personal también, ¿no? Claro. El uso de las sombras, que lo utilizo muchísimo, o la relación con algunos animales también. Es siempre como cosas que se van repitiendo, recursos estilísticos que se van repitiendo a lo largo de toda la película. Claro. No sé cómo vamos de tiempo. La película se estrena en cines el 17 de noviembre. De la mano de Filmin, supongo que en algún momento llegará a la plataforma también. Filmin patrocina una pregunta que a veces es un poco delicada para los invitados porque la tienen que pensar mucho, así que os la lanzo Vale, y podéis pensarla. La pregunta es, ¿qué película os cambió la vida? ¿Quién contesta primero? Tú, venga, que seguro que tienes ya algo en la... Es muy difícil porque fui cinéfilo, no lo soy más, pero fui un devorador inagotable de cine. Yo creo que la película que me cambió la vida fue 8,5 de Federico Fellini. La considero la más grande película de la historia. Que sale homenajeada en un póster. Sale en la primera escena, el atasco de Inés con todo el mundo que la mira, es el mismo comienzo de 8,5 de Fellini. Y hay muchas más referencias en la película, si quieres te digo alguna. Está el camarero que habla, interrumpe en el museo, que sale de la Vía Láctea de Buñuel. Está Eisenstein, Iván el Terrible, ¿os acordáis? El mogul que baja el dedo y los pies en primer plano. Está una frase de Antonioni que le gusta a Isa, que es: si la gente hablara menos sería mucho más feliz. Está el gatito de La Nuit Américaine de Truffaut. Está Uno y Mil Silencios como capítulo que sale de Bergman, el silencio. O sea, Inés va buscando respuestas, pero tiene uno y mil silencios interiores. Está, bueno, la escena del parque de Logarden con la niebla que cubre todo, que es el eclipse de Antonioni. Está, Marcello. Dios mío, está de Marcello, Vieni con noi, que es la Dolce Vita. Está, bueno, Inés en Calcuta, y aquí puede decirlo Isa, duermen de Apu Guesthouse, o sea, Apu Trilogy de Satyajit. La trilogía de Apu de Satyajit Ray. Hay muchas referencias. Y peli que me cambió la vida, mira, estaba pensando ahora mismo en una que es cuando cuando fui consciente del cine, era niña y fui a ver aquí en el Victoria Eugenia El Niño Salvaje de Truffaut. Eso fue era el cumpleaños de mis hermanos pequeños que nos llevaron al cine. Y recuerdo como esa película, como algo sucedió en la butaca viendo la película que me cambió de alguna manera. Pues nada, muchas gracias por esta entrevista. Francesco, gracias ha a ti. sido un placer. Y enhorabuena por la película, que Muchas es una gracias. auténtica pasada. Muchas gracias. Ya. Hasta luego.